Es el gusto de recibir como todos los jueves a nuestra querida amiga, la doctora Marisa López, abogada. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal, Luisa? Buen día a toda la gente que nos escucha. Muy bien, con calorcito hoy, pero bueno, nos llegamos a la radio para compartir con la gente. Déjame mandarle un saludito. Eso, te iba a decir eso porque después nos ponemos a hablar y nos olvidamos al último de saludar a la gente. Sí, se nos pasa. Déjame mandarle un saludito pequeñito a María Rosa Ochoa Villa y Arturo Restovich, de Casa Restovich, una ferretería que hace años que está en Bernardo de Irigoyen. Ajá, de donde pueblo. sos, Claro, yo soy, si bien nací en Galvez, a los 3 días estaba en Bernardo. Mira. Así que bueno, ya, mandamos un saludito a ellos. Para el año que viene ya tenemos auspiciante entonces, ¿eh? Mira vos. Sí, ya. Nosotros vamos. Ya vimos ahí el negocio. Sí, bueno, le encontramos la beta. Sí, son familias tradicionales de la localidad y aparte ligadas a la radio también, ¿eh? Sí, siempre en alguna Casa Restovich, claro, siempre. Claro. Sí. Bueno, Así Marisa, bueno. Y hoy un tema que, viste, cuando decís sí somos, creo que somos todos estos, ¿eh? Sí. Tarjeteando ando, el título. Tal cual, tarjeteando ando. Es terrible lo que nos está pasando. Hay estadísticas puntuales de este año 2025 que nos indican prácticamente un 45 o un 50% de crecimiento en el endeudamiento con tarjeta de crédito. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que la gente está recurriendo a este instrumento ante la falta de dinero. Claro. Entonces, bueno, le queda las cuotas de esa tarjeta de crédito. La gravedad de esto es que ha aumentado el consumo con tarjeta de crédito en la cuestión de alimentos. Eso es una cuestión muy grave porque siempre tradicionalmente nos dijeron, bueno, si tenés que tarjetear la comida, estamos graves. Estás tocando fondo. Estás tocando fondo. Y bueno, es una realidad que hoy nos toca vivir y que bueno, eso lleva a que tengamos que informar un poco a la gente respecto del uso de la tarjeta de crédito. Claro. Bueno, la tarjeta de crédito como contrato está regulada obviamente por la ley, pero con este decreto 70/2023, este nuevo decreto que bueno, hablamos mucho de este decreto que promovió el nuevo presidente, se han dado unas cuantas modificaciones que hay que tener en cuenta. Ajá. Este decreto se mechó en todo el ámbito, en todos los ámbitos fue realizando modificaciones, como sabemos la ley de locaciones urbanas, bueno, un montón de modificaciones que las vamos conociendo de a poco en lo cotidiano, nos afectan en lo cotidiano. Sabemos que la tarjeta de crédito tiene como base un contrato. Este contrato es un contrato de los que llamamos contrato de adhesión. ¿Qué significa? Que el usuario no puede discutir nada. O sea, son todas cláusulas, es un contrato pre-redactado con cláusulas preestablecidas que no se pueden modificar. El usuario lo único que hace es suscribir a ese contrato. Por eso lo llamamos contrato de adhesión. Uno suscribe directamente a lo que nos impone la entidad emisora. Una novedad que trae este decreto es que las entidades emisoras siempre fueron las financieras, los bancos o entidades financieras. Ejemplo, ahí tómenlo, la más conocida, Tarjeta Naranja. Claro. Tiene por detrás una entidad financiera que no es un banco. La novedad que trae ahora el decreto es que cualquier sociedad que tenga como objeto social tener una tarjeta de crédito puede emitir tarjeta de crédito. Un club, una mutual, se suman más actores, porque siempre estamos hablando, o sea, lo que nos trae este nuevo gobierno es la competitividad, abrir el mercado. Entonces, abre esta posibilidad para que haya más actores siendo emisores de tarjeta de crédito. Bueno, puede tener sus pros y sus contras, porque bueno, nunca sabemos qué hay detrás de este emisor, si tiene respaldo, no tiene respaldo. Entonces nosotros creo que va a seguir siendo conveniente refugiarnos en los bancos, que sabemos que son que existen. Vos fíjate que hay muchas casas, especialmente las que se dedican a la venta de rodados o electrodomésticos, que tienen su propia tarjeta también, que tienen su propia tarjeta, donde vos vas con tu DNI
te generan la tarjeta y ya podés ahí comprar justamente los electrodomésticos que vende esa casa. Bueno, claro, hacen su propia financiación. Claro. Bien, esas tarjetas a veces perduran y a veces no. Yo creo que lo más importante a tener en cuenta es saber cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son los plazos que tenemos que tener siempre en mente. Bueno, toda tarjeta tiene una vigencia, generalmente son de 5 años, o el que mira la tarjeta, el que maneja la tarjeta ya sabe, lo mira en el plástico. Tenemos después el tema de la renovación. ¿Cuándo me corresponde la renovación? Y bueno, generalmente es la entidad financiera la que lo comunica a través de un mail, a través de un mensaje. Allí tenemos la posibilidad de revocar si no queremos continuar con la tarjeta de crédito. Siempre la renovación tiene un costo, eso todo lo vemos en el resumen, por eso es muy importante tener en cuenta lo que nos dice el resumen, saber leer ese resumen, porque tiene otras implicancias. Este resumen nos tiene que decir el plazo, generalmente de 30 días, generalmente vamos de 27 a 27, donde vamos comprando y ahí van entrando las compras dentro de ese plazo. Nos tiene que decir cantidad de cuotas, vieron que vemos siempre en el resumen 1 de 3, 3 de 6, y ahí podemos llevar el control perfecto de cuáles son los cargos que nos envían a nuestro resumen, porque si nosotros encontramos un error o algo con lo cual no estamos de acuerdo, tenemos un plazo para desconocer ese consumo, eso es muy importante. Si ustedes están leyendo su resumen y ven que tenés un cargo que vos no hiciste, bueno, ahí tenés un plazo de 30 días para impugnar. Eso es muy importante. Si no, el cargo nos queda en nuestro resumen y a joderse sería la respuesta. Si nosotros no nos ponemos activos ante algo que nos resulta extraño, erróneo, o que no comprendemos, tenemos que activar para poder impugnar. Si nos quedamos ahí tranquilos, obviamente que el resumen hay que terminar pagando. Lo vamos a tener que terminar pagando. Entonces, bueno, esos 30 días para impugnar son fundamentales. Ahora hay muchos canales para impugnar. Los bancos tienen su aplicación, todos los bancos tienen su página donde uno consulta, donde crea su usuario. A lo mejor es más complicado para la gente más grande. Claro. Pero bueno, siempre podemos ayudar a nuestros abuelos en el manejo de esas tarjetas de crédito. Claro. Y nosotros como gente que nos vamos ayornando a las nuevas tecnologías, bueno, tenemos el acceso ahí en nuestro mail, en la página del emisor, del banco, de la financiera. Sí. Marisa, siempre es bueno, a ver, hay un mínimo y hay un máximo que tenés que pagar. Generalmente el mínimo te lo debitan, si tenés una tarjeta de débito te debitan el mínimo y no te debitan el total. Ahora, ¿qué conviene pagar? ¿El mínimo? ¿Conviene pagar el total de la tarjeta? ¿Qué se hace? Porque no siempre se tiene para pagar el total. ¿Qué genera eso? La recomendación es siempre pagar el total. Ajá. Nosotros generalmente tenemos, como vos decís, nuestra tarjeta de crédito que nos debita el banco automáticamente de nuestra caja de ahorro, nuestro cuenta corriente. Generalmente nos debitan el mínimo, pero nosotros lo ideal es autorizar al banco a que debite el total. Eso a veces genera confusión porque, sobre todo en las personas mayores que cobran su recibo de haberes en el banco, le generan la tarjeta de crédito y pierden esto de autorizar a que te debiten el total. Entonces ahí es donde se empieza a hacer una bola porque, bueno, el banco obviamente es una financiera y obviamente va a refinanciar y va a generar intereses. La novedad que trajo ahora este decreto, que hablábamos al inicio de la charla, es con los intereses punitorios. Es decir, si vos directamente ni siquiera pagás el mínimo, los intereses punitorios que te puede poner la tarjeta no tienen tope. Antes con la redacción original de la ley tenían un tope que eran el 50% de la tasa de financiación. Eso hay que leerlo en el contrato, obviamente. Pero ahora, al no tener tope, es totalmente discrecional. O sea que este decreto te perjudica, en lugar de sumar, resta un montón.
O sea, Para beneficia, el usuario, beneficia a los bancos, a las obviamente. financieras, etcétera. Pero para el usuario lo complica un poquito, porque, viste, no sabes cuánto terminas pagando. no sabes cuánto terminas pagando y sobre todo es muy discrecional. A lo mejor yo estoy en X banco y tengo X interés ponitorio. Vos estás en otro banco y tenés un interés ponitorio mucho mayor. Entonces ahí es donde otra vez el gobierno nos dice lo de la competitividad. O sea, Claro. si vos querés tener más clientes, bajá los punitorios. Es realmente complejo, pero sobre todo creo que es más difícil para el usuario. Entonces, bueno, la recomendación siempre va a ser, si podés, pagar todo tu resumen, el total. Y si estás ahí muy agarrado y tenés que pagar el mínimo, bueno, paga el mínimo el vencimiento y si podés a los 15 días... Vas agregando, vas entregando. Vas cancelando, claro. La cuestión acá, Marisa, es, y ya terminamos porque ya lo tenemos que Oscar Crispino esperando, la cuestión acá es que si vamos a analizar, la persona que compra con la tarjeta de crédito es la persona que la única forma que puede hacer es pagar en cuotas. Entonces no va a tener la posibilidad de pagar el contado, porque o sea, pagar el monto total de la tarjeta, porque el que paga el monto total de la tarjeta es porque tiene un capital que le permite hasta ir a comprarla de contado. Entonces es la historia del huevo y la gallina. Sí, es un instrumento que siempre va a servir para aquellas cuestiones que nosotros decimos, bueno, es algo que tiene un importe que no puedo pagar de contado, claro. Obviamente, y lo tengo que cuotificar. Pero siempre uno, qué sé yo, a lo mejor esa ropa especial, ese electrodoméstico, incluso hasta un auto, incluso muchas cuestiones, pero que hoy por hoy tengamos nuestros adultos mayores que estén pagando los alimentos con tarjeta de crédito, es realmente... ahí ya tocamos fondo. Sí, es realmente angustiante, creo que para todos, doloroso. Para toda la sociedad. Y bueno, ahí es donde tenemos que, buscar herramientas, ayudar a nuestros abuelos y como siempre les digo, si tienen alguna duda, si no saben cómo resolver alguna cuestión, no dejen de consultar. Claro. Un puntito chiquitito que me gustaría contarles es esto de la prescripción. Bueno, me fundí, dejé de pagar la tarjeta de crédito, no puedo seguir. Bueno, estas entidades financieras tienen un plazo para reclamarnos. 1 año si la vía es ejecutiva, 3 años si la vía es ordinaria. A partir de allí podemos empezar a jugar con la prescripción. Entonces, bueno, si pasa un tiempo prolongado, les llega un reclamo por carta documento, no dejen de consultar a su profesional porque se puede estar dando la prescripción de esa deuda. Claro. Entonces, eso es muy importante también, incluso cuando lo llaman por teléfono. Pueden llegar a un embargo de sueldo, ¿no? Sí. En el caso de contar con y si no la persona, si se queda sin trabajo, no puedo pagar más la tarjeta, ¿dónde lo encuentran? ¿Qué hacen? Por eso el contrato que ustedes firman es siempre un contrato que tiene los datos principales como el mail, el domicilio y demás, donde cuando justamente se da la finalización del contrato por el incumplimiento, ahí es donde te ubican, te mandan la carta documento, te mandan la cédula y muchas veces, a lo que yo iba fundamental, es que muchas veces son deudas que hace un montón y la tarjeta ya no existe a veces. Mira, y te empiezan llamando por teléfono. Bueno, esos son estudios que van comprando cartera de deuda. Mira. Y empiezan a llamar, y entonces, bueno, le generan una presión al usuario intimidándolo a pagar. Pero bueno, ante eso ustedes la respuesta siempre tiene que ser, mandame una carta. Marisa, Siempre te tienen que intimar. O sea, en un banco, como decíamos hoy, cuando hay una tarjeta que corresponde a un banco, pertenece a un banco, es como que hay otro tipo de respaldo distinto a si detrás hay una financiera. No digo que la financiera no tenga respaldo. Pero en el caso de la financiera, ¿tiene la misma posibilidad de actuar en contra tuyo como el banco, como hace...? Sí, seguramente. Entidad emisora. La entidad emisora es la que genera la tarjeta de crédito con la cual vos suscribís un contrato. En ese contrato están derechos y obligaciones. Ante un incumplimiento, el emisor, no importa si es banco, si es financiera, si es mutual, si es club, puede actuar. Si es esa casa de venta de electrodomésticos, puede actuar, porque vos suscribiste un contrato. Claro. Por eso es importante leer todas las cláusulas, por eso es importante, ante cualquier duda, hablar con tu profesional. Bien.
Gracias, Marisa. ¿Dónde está tu oficina? Recordá. Enfrente de la terminal, Avenida Roque Sáenz Peña, 1020. Bueno. Se acercan y ahí charlamos un rato y Largo y resolvemos. tendido. De estos problemas van a Sí. surgir seguramente, lamentablemente. Gracias, Marisa. Gracias a Saludos ustedes. a tu gente. La doctora Marisa López, abogada en nuestro programa.